I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. Hola, muy buenas tardes y ya nos encontramos aquí en la entrevista con su servidora Mariana Rangel. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tengo de invitado al licenciado Miguel Miranda, que nos acompaña el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder hablar de temas que probablemente nos interesen a la mayoría de las personas, sobre todo de los jóvenes que puedan ser los que nos están viendo y escuchando. Exactamente, pero antes de iniciar con ese tema, les quiero invitar a que compartan, nos dejen sus comentarios. Y el tema del día de hoy es la autolesión. Si tú conoces a alguien que se autolesiona, ahorita más adelante ya entrando en el tema, te darás cuenta a qué nos referimos y quieres saber o quieres apoyarla o ayudarla, quédate y comparte este video. Así es que vamos a iniciar. Por favor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero define qué es la autolesión exactamente. Bueno, de hecho está muy entendible todo este aspecto, ¿no? De entrada podemos entender que, por ejemplo, este concepto de autolesión está dividido en dos partes. Por una parte, auto, que significa por sí mismo o en sí mismo, y lesión, que hace referencia a un daño, ¿no? Cuando hablamos, digamos, del concepto autolesión, es entonces cuando uno mismo se provoca ese daño, ese malestar, y que bueno, a partir tiene sus diferentes formas de expresarse, no solamente uno, como por dar un ejemplo, quizá el más común pueda llegar a ser el cutting, que es el cortarse, pero no es la única, ¿no? Ok, esto de autolesionarse, ¿por qué lo hace la persona? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? La mayoría de las personas piensa que cuando una persona se autolesiona es por llamar la atención y no tiene nada que ver. De hecho, no es así. Si ustedes conocen a alguna persona que se practica cutting o que alguna vez lo hizo, o ustedes mismos en algún momento de su vida lo hicieron, es probablemente que nunca lo hicieron público. La mayoría de las veces fue en lugares privados, por ejemplo, en lugares, en lo más íntimo, puede haber sido en el cuarto, en el baño, pero sobre todo en partes del cuerpo donde no se ve, donde no se nota, porque precisamente la autolesión de entrada no es llamar la atención. La autolesión de entrada va a impartir a cumplir algo que, digamos, de otra manera no se puede estar cumpliendo, lo cual me hace introducir otro concepto, que es el concepto de enfermedad. Hace apenas 2 días fue el Día Mundial de la Salud, de la salud mental, y estaba enfocada directamente a la juventud y a los adolescentes, y es precisamente en su gran mayoría que la autolesión se presenta ahí, pero el concepto que quiero introducir y que quiero hablar es con respecto a la enfermedad, ¿no? Okay. Mucha gente puede entender y puede dedicarse más al estudio de la salud que de la enfermedad, y durante mucho tiempo se entiende o se ha entendido la enfermedad como la carencia de salud, pero no desde ese sentido. Me viene a la mente un autor llamado Luis Choza, que tiene un libro titulado ¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo. Y podríamos hablar del tema, pero hablando precisamente de la enfermedad es tratar de solucionar algo que desde la salud no se puede solucionar. Entonces me parece que el cutting o la autolesión en general es eso, tratar de solucionar algo que no ha sido solucionado. Entonces se podría considerar como una enfermedad. Más que enfermedad, me parece que es una forma de solucionar algo, ¿no? Okay. Una forma de solucionar algo que no se puede solucionar directamente de la salud, digamos que si no se corta no se soluciona, ¿no? Okay. Y bueno, podríamos hablar un montón de definiciones de adicciones, de autolesiones y dar ejemplos y demás, pero no sé si se pueda generar alguna pregunta o alguna duda como te vayan surgiendo. No sé. Bueno, pues yo quiero invitarlos a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenlo en los comentarios, o al igual les recuerdo, el número de aquí de cabina es el 81570500, extensión 405. Por si tienen alguna pregunta, aquí está el licenciado para respondernos todas las dudas que tengamos. Y pues una pregunta es, ¿nada más el cortarse es un tipo de autolesión? Bueno, no, podemos encontrar diferentes formas de autolesionarse, lo habíamos comentado. Yo los puedo englobar en 4 formas fundamentales o forma de expresarse la autolesión. Una de ellas es, por ejemplo, el cutting, que es lo más común, que ya habíamos mencionado. La otra es la anorexia, la bulimia y el consumo de drogas. Estas 4 son consideradas o, digamos, engloban lo que son las autolesiones, ¿no?
Pero hay un montón más, ¿no? Antes de entrar al aire te comentaba que, por ejemplo, una autolesión también es aquella persona que tiene diabetes, por ejemplo, y le sigue entrando al refresco, le sigue Los entrando a lo dulces. dulce en general, y que al final de cuentas él sabe que se está haciendo daño, ¿no? A diferencia de una persona, por ejemplo, que, no sé, probablemente ingirió algún solvente sin saber que era solvente, no sé, un niño, por ejemplo, que consumió tal vez aguarrás sin saberlo, a eso no se puede considerar una autolesión, porque el niño no sabía. No sabía. Pero en el caso de alguien adulto que sabe que eso le va a generar un daño, ahí sí se considera una autolesión. ¿La autolesión tiene como fin llegar al suicidio o a la muerte? No siempre, pero ciertamente se corre mucho riesgo. No siempre, porque la finalidad no va en el orden de acabar con la vida ni acabar con un aspecto que le molesta, sino al contrario. La autolesión va dirigida a tratar de solucionar algo, pero no encuentra las herramientas o los caminos, digamos, correctos o socialmente aceptables para solucionarlo. Entonces no tiene como finalidad el suicidio, más bien tiene como finalidad la expresión, una expresión que va en un orden diferente, una expresión que va en un orden quizá no tan entendible, pero bueno, aquí trataremos de explicarlo para que si conocen a alguien o ustedes mismos pasen por esto, pues sepan de alguna u otra manera cómo y qué hay que hacer para poder salir de esta situación. Entonces se podría decir que estas 4 fundamentales, son las que acabas de mencionar, son como llamadas de alerta, más que nada llamados de alerta de la persona hacia el exterior. Más que llamar alerta es un sacar algo que desde el interior no puede salir. Digamos, por ejemplo, si ponemos el caso del cutting, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente cuando alguien practica cutting, por ejemplo? Pues que tiene problemas. ¿Ok? Pero ¿qué hace? Por ejemplo, agarra una navaja, un cuchillo, algunas Sí. tijeras, se corta, se abre en alguna parte del cuerpo y brota la sangre. Esa simbolización de abrir y salir algo del interior hace referencia a querer sacar alguna emoción, ¿no? Okay. Y esto me liga al concepto de adicción, lo que comentábamos antes de entrar al aire, con respecto a la adicción, no como el concepto tradicional que podemos ir al diccionario o a Wikipedia o buscar en internet fácilmente. La adicción, si ustedes lo buscan en estos medios, van a encontrar como dependencia o necesidad a algo. Pero hacemos un poquito más el análisis con respecto a esta palabra de adicción, como a del griego sin y dicción del griego hablar. Adicción entonces, adicción entonces como aquella imposibilidad o aquella, sí, digamos, imposibilidad de poder expresar lo que se siente, lo que se piensa, lo que se desea, y entonces como no se expresa, no se habla, se actúa. Ok, bueno, ¿y esto tendría algo que ver con el autoestima de la persona o es muy independiente de ello? Mira, en particular no soy muy seguidor de la autoestima. Okay. Lo voy a comentar por qué, me va a dar la oportunidad de hacerlo, porque al final de cuentas puede llegar a ser muy funcional y alcanzar muchas metas con el concepto de autoestima, pero no es lo único, y digamos, para la cuestión preventiva, para la cuestión de salud, no es lo más conveniente. Hay un neurólogo de la UNAM que plantea que la autoestima, digamos, explica más bien, no es que lo plantee, pero explica que la autoestima está basado en logros, ¿no? Entonces, por ejemplo, él menciona 3 características de estos logros, que pueden ser los logros estéticos, los logros académicos o sociales y los logros estéticos, económicos y sociales, ¿no? Esto hace referencia a que si tú vas alcanzando más logros, es evidente que vas a tener un mayor autoestima, pero también te hace dependiente a los logros. Es decir, en el momento que algo te salga, en el momento que algo te salga mal, ahí colapsa la persona, ¿no? Entonces, no es que esté mal el concepto de autoestima, sino más bien se ha pensado a lo largo del tiempo que la autoestima es todo, para solucionar todo, para prevenir todo, y no me parece algo injusto para el resto de las habilidades socioemocionales dejársele todo el peso a la autoestima, ¿no? Porque, por ejemplo, realmente a mí me haría pensar que va más en el orden de la comunicación asertiva. Ok, entonces podremos decir que es muy independiente de la autolesión.
Sí, puede llegar a ser muy independiente, ¿no? La Precisamente. persona para que llegue a la autolesión, ¿se podría decir que se siente sola? No ¿O que solo en soledad, me parece que o sea, debe de haber soledad ciertamente, ¿no? Ok. Pero no es solo, digamos, a veces nos sentimos solos, cualquiera de los que estamos aquí, no por eso vamos y nos cortamos, ¿no? De hecho. Y eso quiere decir porque no a todas las personas les funciona exactamente lo mismo. Es decir, las sensaciones que por uno pasa no son determinantes para que algo detone. Lo que es determinante para que algo detone es la estructura mental, ¿no? Por ejemplo, que una persona, digamos, que busca llamar la atención, el cortarse no se le queda. No se le queda porque, digamos, al final de cuentas sí es doloroso cortarse. Sí. Sí es doloroso, por ejemplo, dejar de comer, ¿no? A lo mejor Sí. más en tiempo de frío con un clima así medio nublado, es complicado dejar de comer o regresar la comida que comes o, bueno, consumir alguna droga. No para todos queda lo mismo aunque se quiera llamar la atención, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, hay personas que quieren llamar la atención y se van a hacer ballet folclórico, por ejemplo, K-pop, etcétera, ¿no? Pero estas personas en las que sí se clava la autolesión es porque hay una estructura diferente. Normalmente es una tendencia más a un pensamiento obsesivo. Órale. Vaya, está muy interesante esta información. Es que los invito a las personas que nos están viendo a que compartan esta transmisión, nos dejen en sus comentarios qué es lo que opinan al respecto, alguna duda, pregunta. Y aquí nos comenta L. Martínez, excelente psicólogo. Tengo entendido que tienes consultorio. Sí, tengo dos. En uno de ellos estoy más tiempo que el otro, pero digamos en los dos somos una parte, somos un equipo, ¿no? Sí. Hay tanto psicólogos especialistas en niños, psicólogos en adultos, en parejas. Actualmente está trabajando 2 maestras para dar apoyo escolar. Esto en la dirección nos pueden encontrar en Facebook como Sanamente y Sanamente Vaquerías, y desde ahí, digamos, si quieren y necesitan programar alguna sesión, alguna cita o apoyo escolar, lo pueden hacer directamente a ese medio, o bien comunicarse, digamos, aquí directamente y ya les pasarán el contacto aquí La en cabina. información. Oye, y ahorita que mencionabas justamente lo de psicólogos de niños, ¿esta autolesión también se puede dar en niños? Sí, de hecho se presenta en niños, aunque parezca algo sorprendente. La autolesión, por ejemplo, los niños, el consumir o no sé, morderse las uñas, por ejemplo, o estar arrancándose el cuerito de los dedos, es una forma de practicarse autolesión, asimismo como el morderse. Es muy característico, sobre todo en niños, me parece que acaban de tener un hermano, van a tener un hermano, hay separación de padres o hay separación, digamos, cambio en el plantel educativo, los niños presentan esta variación. No es exclusivo, es decir, que los niños que tienen separación de padres a fuerza van a presentar una autolesión, no precisamente, pero a veces sí bajan el desempeño académico, por ejemplo, o a veces sí baja la interacción de la convivencia o la agresividad con los otros. Es decir, una separación, un cambio en un niño es muy complicado, a diferencia del adulto. Un adolescente. O un adolescente, pero sobre todo en un niño es muy complicado un cambio, cualquiera que sea, aunque para el adulto parezca que no, sí lo es. Entonces sí es muy probable que se presenten autolesiones. En los niños. Y de los casos que has tenido, ¿cuál ha sido la autolesión más probabilidad de niños o en adolescentes? Es más probable en adolescentes, sobre todo en mujeres. Es muy raro que la autolesión se presente en hombres o en hombres adolescentes. La mayoría es en mujeres adolescentes, sobre todo de ahí de 12 a 21 años es cuando más se presenta. Sin embargo, no se descarta, es decir, puede haber autolesiones en edades más tardías o más tempranas, pero la mayoría de las personas o la mayoría que acude a la terapia son adolescentes por autolesión, ¿no? Ok. Y otra pregunta. Todo pregunto. Sí, está bien. Por decir, sabemos que siempre cuentas con alguien, ya sean tus papás, tus hermanos, familiares o amigos. En ese momento de los problemas, ¿qué puede pasar por la mente o por la persona para que llegue a autolesionarse? Sí, muy buena pregunta, porque no es que siempre estén ahí. O sea, ese es el problema, de hecho, los papás y los amigos. Digamos que esto es como el juego de las sillas. No sé si te ha tocado alguna vez jugarlo, de que ponen 3 sillas y 4 personas. Bueno, el sistema familiar es eso, ¿no? Okay. Hay 4 personas, hay 3 sillas, alguien va a terminar perdiendo, aunque no quiera.
y el que termina perdiendo es el que se autolesiona. Claro. Pero es porque los demás se mueven de una manera distinta a él, ¿no? Entonces, el problema radica ahí, hablando con este concepto de adicción como ASIN, desde la corriente psicoanalítica, ya entrando más a la rama del psicoanálisis sobre todo, pero del psicoanálisis francés, hace referencia como al objeto A, el objeto de deseo, y este objeto de deseo también hace referencia a otro en francés, otros inicia con A, entonces no es otro cualquiera, sino más bien es el papá, es la mamá, la comunicación que no se pudo dar en algún momento de la vida con el papá, con la mamá o con algún amigo, es lo que provoca entonces que se genere la autolesión. Es decir, no es que no tenga nadie con quien hablar y no es que no pueda expresar las emociones o lo que piensa, sino más bien lo que no puede hacer es que el papá o él sienta que el papá o la mamá sea receptiva ante sus palabras. Es decir, cuando llegas de la escuela bien emocionado a contarle a tu mamá que un amigo le pasó tal cosa y tú vienes muy emocionado y la mamá te dice, ay mijito, no me cuentes eso, vete, estoy ocupado. En ese momento puede detonarse esta cuestión de autolesión. Claro, y cabe mencionar que no es como, ay, me dijo que me callara y me va a cortar, sino es un acúmulo de situaciones muy parecidas o muy iguales, lo que va a detonar posteriormente a que se dé la autolesión. O sea, la primera situación no se va a presentar, pero por así decirlo, ya después de que la persona, como que son muchas situaciones y es mucho la carga, es cuando practica esto. Sí, efectivamente, cuando ya es mucho de lo que no puede hablar y cuando ya no se puede hablar directamente con los papás principalmente, con los padres, ya sea papá o mamá, cualquiera de estos dos, es en ese momento donde, digamos, se genera o se activa esta, pues se le puede llamar como mecanismo de afrontamiento. Es una forma de afrontar una situación, no como un mecanismo de defensa, pero sino más bien uno de afrontamiento. Es lo único, la única herramienta que puede utilizar para afrontar esta situación de no poder hablar con los papás, ¿no? O sea, la pieza clave aquí son los papás. Sí, me parece que siempre son la pieza clave. Así es que papás, si nos están viendo, pongan atención a sus hijos porque esto puede traer graves consecuencias si no se atiende, no se detecta. ¿Cómo podemos detectar a una persona que se autolesiona? Porque, por decir, con el cortarse, son como comentados, o sea, de que partes que no se ven, o muchas veces son las manos y es de utilizar pulseras para tapar las cosas o manga larga, ciertas cuestiones que te ayudan a tapar como que lo que hiciste. ¿Cómo se pueden detectar? La mayoría se detecta, contrario a lo que todos piensan, es por personas que son sumamente alegres. Nunca las ves tristes, nunca las ves enojadas. Son personas que siempre están con una alegría que, o sea, es difícil de creer. Esa es una de las principales características. La otra es, por ejemplo, pasar mucho tiempo en el baño o encerrados en su cuarto, el aislamiento, aún y que sean felices y estén cantando y se escuchen los gritos del canto, aún así que pase mucho tiempo en aislamiento, que pase mucho tiempo en el baño, pueden ser algunas señales de alerta, pero también acá hay que entender que la alerta no, digamos, es muy complicado que los padres quieran o puedan intervenir directamente. Porque, por ejemplo, en el momento que el papá lo quiera abordar y mijita o mijito, ¿por qué te haces esto? Etcétera, en ese momento se detona más. Porque ya hay una invasión por algo que era exclusivo de ellos. Okay. Ya algo tan íntimo que era sola, porque la gente no lo anda divulgando por todas partes que se autolesiona, ¿no? Pero algo que ya era tan exclusivo y el papá se entera, el abordaje inmediato de ¿por qué lo haces si nosotros te queremos mucho? No va por ahí, no debería abordar el papá de esa manera o la mamá, porque lejos de eso, genera más la autolesión, ¿no? Porque si lo que detonó fue la falta de hablar, no vayan a pensar que lo va a quitar es que el papá esté todo el tiempo tratando de escucharlo y abordando y cuéntame mijita si yo te quiero mucho. Esa no es la mejor manera de abordarlo. Ciertamente hay que darle el espacio para que la persona lo pueda hablar. Y ciertamente algo que decías, los papás como que eso sí, y lo primero es que yo te quiero, ¿por qué lo haces? O sea, hay que tomar precauciones desde antes. ¿Y cuál es el consejo que das tú al detectar una persona así? A los padres, la reacción en ese momento. Lo principal es que se le baje
la angustia a los papás, no abordar directamente a al hijo o a la hija que estén presentando, no alterarse más porque entonces en el momento que se alteran más el niño o el adolescente más bien, o la adolescente, empieza a perder esta como, ¿para qué le cuento si se pone bien mal, no? ¿Para qué le cuento de mis situaciones? ¿Para qué le cuento de mis problemas? ¿Para qué le cuento lo que pasa? Si se enteró por una cortadita y si ve la cortadota que me hice anteriormente, pues se va a estar muriendo, ¿no? Entonces, lo primero es actuar sin angustia. Yo sé que esto es bien difícil para un papá, porque imagínate, no sé, ponerte que tú tengas una hija y que la veas cortándose. De entrada, lo primero que piensas es que se quiere suicidar, ¿no? O fallé como padre. O que falló como padre, ¿no? Y viene más autoculpa y entonces cada vez como fallé como padre, que eso es una característica esencial en la clínica, cuando se entrevista a los padres en el trabajo clínico, siempre ¿qué hicimos nosotros mal para tener? O sea, siempre es esa culpa, pero siempre que hay esa pregunta, ¿qué hicimos nosotros mal? Entonces dejan de que el otro deje de existir, ¿no? Porque en vez de decir, bueno, ¿y qué fue lo que hizo el hijo mal, no? Sí. Cuando, o qué se está haciendo mal, ¿no? En general, pero cuando uno dice ellos, los mismos padres le dicen a sus hijos, ¿qué hice yo mal para merecer esto, sí, no? O sea, muy discurso de papá. Muy trillado. Sí. En ese momento, digamos, es cuando no opera la forma de intervenir, ¿no? No da resultados, digamos, positivos, al contrario. Y ahorita también comentabas algo que también se puede presentar en niños. En niños hay más probabilidad de que se autolesionen a un adolescente que, por así decirlo, piensa más, tiene mayor razonamiento. No, hay más posibilidad en que un adolescente que tenga mayor razonamiento, que tenga mayor razonamiento pueda autolesionarse, porque no es que se tenga más o menos, la realidad es que, digamos, desde los 5 años somos seres súper inteligentes y sobre todo hay conocimiento al que no accedemos, o sea, no va en ese sentido de si es más razonable o no el pensamiento de una u otra edad. Lo que pasa es que hay otros mecanismos de afrontamiento, por ejemplo, el niño aprende a jugar, juega fútbol, se cae, se autolesiona de cierta manera porque está jugando fútbol y se tropieza y no sé, trae las rodillas sangrando, trae raspones, no provocados, pero ahí se libera una cierta emoción. Hay más juegos, por ejemplo, puede ser desde juegos de mesa hasta escondidas, lo que jueguen en la tablet. Entonces esos son los mecanismos de afrontamiento del niño. En el adolescente no, se siente incomprendido, eso es muy normal del adolescente. Pero cuando aparte de eso hay autolesiones, pues los mecanismos de afrontamiento bajan, ¿no? Y por decir, una persona que desde niño tuvo como autolesión, en esta cuestión que se presentan los casos, ¿puede haber la posibilidad de que cuando sea más grande vuelva a esto? Sí, eso es una cuestión muy repetitiva, ¿no? Sobre todo de personas, digamos, una característica de los neurotípicos, que somos la mayoría de los que estamos cuerdos, digo cuerdos como, pues más normales, ¿no? No quiere decir que estamos del todo bien, pero hay una estructura que, digamos, estos neurotípicos tienen una tendencia a repetir cosas. Okay. Entonces, sí, existe, por ejemplo, que de niños se cortaban, ya no se cortan en la adolescencia y en la juventud, cuando los dejó la novia, cuando los corrieron del trabajo, vuelvan a cortarse. Ciertamente sí se puede presentar, porque es el mecanismo de afrontamiento que desarrollaron y aprendieron, ¿no? Aquí lo que comentabas, al terminar una relación, ¿es posible que al terminar la relación te autolesiones? Sí, es posible. No es tan común, pero es posible, o sea, sí pasa. Sí pasa, aunque realmente algo desde la clínica que pasa más frecuente cuando existe una ruptura de noviazgo es ataques de ansiedad. Eso a mí me llama mucho la atención, aunque estamos hablando ya de otro tema, pero en vez de presentar depresión, por ejemplo, presentan ataques de ansiedad. Eso es algo muy nuevo desde el lado clínico, ¿no? Lo más esperado, digamos, por lecturas, es que la persona entre en depresión ante una pérdida, no por un ataque de ansiedad, pero es muy frecuente hoy por hoy en la clínica, en la práctica clínica. Okay. Entonces podría deducir que en los niños la manera de jugar o los juegos son las destrezas de sacar esas emociones.
Sí, es la manera, digamos, muy sublime. Digamos, hay mecanismos de defensa, de afrontamiento que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, la sublimación es un mecanismo de defensa para sacar emociones, pero de forma artística, ya sea en radio, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, de forma de foto, en forma de video, hay formas de expresarlo. La intelectualización, por ejemplo, cuando las personas buscan y se ahogan en la lectura, en la escritura, en la verbalización también, para poder desahogarlo, ¿no? Pero hay personas que no tienen, o sea, no cuentan con ese tipo de mecanismo, y más cuentan con la introyección, por ejemplo, de esta culpa, regresársela a sí mismos, ¿no? De lo que se sienten culpables o de lo que deben de culpar a alguien más, se lo regresan, y eso es la introyección, ¿no? Un mecanismo que ellos utilizan. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. No se despeguen, que seguimos con este tema de la autolesión muy importante, y que estén alertas de las personas que están a su alrededor. Si creen que alguien lo hace, ya sea, como mencionaba, son 4, que son las adicciones, cortarse, bulimia o anorexia, busquen ayuda. Realmente esto yo creo que puede tener graves consecuencias si no se atiende a tiempo. Entonces ahorita en un momento regresamos. Eso, y ahorita que ya hablamos un poquito del tema, ¿qué te parece si vamos con una dinámica que se llama ¿a qué te suena? En esta dinámica yo te voy a decir palabras que son de otros lugares y tú me vas a decir ¿a qué te suena? ¿Con qué lo relacionas? Y después te voy a decir qué es lo que significa aquí. Claro. Pajita. Pues no sé, digamos lo que aquí se utiliza como cierto abono o alimento para las animales de rancho. Bueno, en Argentina, pajita aquí significa sorbete. Pilote. No sé, me suena como un dulce. Un dulce. Bueno, en Argentina le llaman pilote al impermeable. Nos vamos con poporopos. Poporopos, no sé, pero
Me suena como una forma extendida de decir un piropo, ¿no? De forma muy quizá abundante, muy bombacha. Bueno, en Guatemala son palomitas de maíz. Palta. Palta. No sé, pero me suena argentino, tal vez. No sé, un tipo de pan, probablemente. Bueno, esta es de Perú y significa aguacate. Lechosa. Lechosa. No, se escucha como leche, pero como muy O como espesa, lechuza. ¿no? O también como lechuza, pero me sonó más a leche espesa. Bueno, es de Venezuela y significa papaya. Patilla. Patilla. Me hace referencia a un utensilio que se utiliza como plato. Ok. Pero no sé, digo, es diferente, pero me sonó a eso, a plato. Bueno, es sandía en Venezuela. Pola. Pola. No sé, pero se me antojaron las salchichas polacas. Bueno, esto es referencia a bebida alcohólica en Colombia. Filo. Filo. Ajá. Pues lo que se utilizan para el cuti. No sé. No, filo, pues sí me sonó como eso o como la fuerza, a veces, la fuerza con la que se canta algo de rap, por ejemplo. Bueno, esta palabra es de Venezuela y significa apetito. Tienen mucho filo. Mucho filo. Matraquear. Es el verbo de darle a la matraca, ¿no? Es de Venezuela y es soborno. Y nos vamos con la última. Palto. Palto. Me suena a un elemento de la tabla periódica. Palto es de Venezuela y significa saco o chaqueta de vestir. Y hemos terminado, así es que ya aprendimos un poquito más. Y todas fueron latinas. Sí. Y pensamos que hablamos igual en toda América Latina. La verdad es que sí, diferentes cosas como que te suenan o algo, no, vas a otros lugares, es como que eso es un insulto acá o eso es un halago, ese como que se supone que todos hablamos español. Claro, sí. Bueno, y vamos a regresar con el tema. Entonces, ya hablamos, yo creo que nos concentramos más en cortarse en el cutting, pero hablemos de la bulimia y la anorexia. Sí, bueno, por ejemplo, podemos entenderlo todo directamente, o no todos, pero lo explicamos. La bulimia como ese acto de vomitar, ¿no? De regresar la comida en su forma más generalizada, porque no es la única, y la anorexia como el no consumir algún alimento, cualquiera que ésta sea. Esto siempre va en el orden de la apariencia, de la imagen, a diferencia, por ejemplo, el cutting no se toma ese elemento, de ahí que no todos los que se practican cutting también realizan bulimia o también llevan anorexia, porque aquí hay un componente extra, el cuerpo, ¿no? El cuerpo en el sentido de lo estético. Cuando hablamos de estas dos situaciones vivenciales, tanto la anorexia como la bulimia, uno tiene que entender que, por ejemplo, en el acto de la bulimia y de la anorexia es la incorporación. Y normalmente y en su gran mayoría, sobre todo aquí en México, en general en el país de México, la alimentación está asociada mucho con la madre, puesto que es la mamá quien hace de comer, ¿no? A otros países hay nodrizas, por ejemplo. Así es. Pero acá no, acá hay una madre que da, que prepara de comer, y lo más importante me parece que la forma de vincularse con la madre en la generalidad de la comida, ¿no? Y la comida entonces viene a representar la mamá. ¿Qué problema hay tan fuerte con la mamá que no se quiera comer, ¿no? Es decir, que no se quiera incorporar a la madre, porque la madre genera un cierto conflicto, o se incorpora y después se saca, ¿no? Okay. Pero también es autolesión por todo el daño que genera, digamos, la bulimia. Decíamos, por ejemplo, el vomitar, pero no es la única forma. Encontramos otros actos bulímicos, no quiere decir que es bulimia, pero es un acto bulímico. Por ejemplo, aquellas personas que comen y terminando de comer a la hora y media quieren hacer ejercicio y lo hacen de forma exagerada. Ese es un acto bulímico, no están vomitando como tal, pero están queriendo quemar eso que consumieron. Exactamente, y eso se considera un acto bulímico. Y por ejemplo, digamos, con la anorexia puede llegar a ser más evidente esta cuestión de no consumir alimentos, pero no es solo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuantificar los alimentos es una forma de anorexia.
el estar midiendo las calorías que consumes es una forma de anorexia. El no incorporar no solo alimento, por ejemplo, tampoco agua, tampoco hay prácticas ya más extensas donde ya la gente está como idealizando otras cosas, por ejemplo, el dejar tiempo sin respirar porque esto puede llegar a generar más peso. O sea, ya la anorexia en sus partes o en su forma tan extensa, pues la persona inclusive prefiere dejar un momento de respirar para pesar menos. Mira, eso no me lo sabía. Sí, bueno, también es autolesión, ¿no? ¿Qué pasa si nos quedamos sin respirar? Pues, no. Pues empezamos a morir lentamente, ¿no? Así es. Y estas dos se podrían asociar, bueno, yo creo que más que nada he visto como que lo hacen por autoestima. No me siento a gusto con mi cuerpo y es algo, y no, fíjate que no sabía que estaba relacionado con la cuestión de que se te van acumulando las cosas y llegas a este grado. Ajá. Podría presentarse que tuvieras, no sé, bulimia y cortarte a la vez. Sí se presenta, no es tan común que pase, pero sí en algún momento se puede llegar a presentar, pero no es tan común. No es tan común porque con con anorexia, con bulimia o con cortarse es suficiente. Ya cuando es demasiada, quizá la carga, puede practicar momentáneamente algunas, es decir, algún periodo con anorexia, deja la anorexia y luego algún periodo con bulimia, deja la bulimia y luego algún periodo, por ejemplo, con cutting, pero no es como todo al mismo tiempo, ¿no? No cabe duda que en algún momento alguna persona en el mundo probablemente practique varias, pero no es tan común, por lo menos lo que llega a la clínica, ¿no? Te hablo desde la experiencia clínica porque la gente que va a clínica, pues de alguna, o digamos va a terapia de alguna o de otra manera, sabe que está algo mal, pero a lo mejor las personas que no van a clínica sí se pueden llegar a estar practicando este tipo de cosas al mismo tiempo, ¿no? Órale, y lo que viene siendo de las tres, o incluso también el consumo de drogas, ¿cuál crees que es como que el que avanza más rápido? ¿O avanzan por igual? Me parece que el que avanza más rápido y bueno, todo va a estar ligado a la forma de convivencia, ¿no? Por ejemplo, puede haberse cortado la persona y se cortó a los 18, a los 19 años se fue de casa, pues ya no va a avanzar porque el problema no va en ese orden, ¿no? O sea, ya no está con el conflicto como tal, no quiere decir que va a dejar de cortarse, pero ya no avanza, digamos, los cortes llegan a ser muy mínimos o muy esporádicamente, ¿no? Pero aún se puede llegar a seguir presentando. ¿Cuál puede llegar a avanzar más? Me parece que todas tienen su riesgo más alto, el cutting, el hecho de cortarse, porque las personas, digamos, muchas de las personas es como una navaja y esa misma navaja sin revisar que esté, por ejemplo, esterilizada, que no esté oxidada y demás. Por ejemplo, en el caso de la anorexia y la bulimia, pues se lleva un tiempo, ¿no? Porque como quiera comen, aunque sean poco. Pero en el caso del cutting, una navaja infectada, por ejemplo, pues la persona puede quedar directamente en la primera cortada, no necesita avanzar tanto, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, no tradicionalmente, pero en la sociedad es más aceptado como que la bulimia y la anorexia es visto como normal, que es lo que comentábamos hace rato, que el cutting. Sí, pero es más aceptado el consumo de drogas. Pues sí, también, pero al final de cuentas es un daño. Sí, los dos son daños. Y me parece que si en orden de aceptación es drogas, después anorexia, bulimia y por último cutting, en aceptación, en verlo normalizado. Pero el alcohol, las drogas en general son, digamos, las más abundantes, las que no se toman alerta. Uno puede llegar a pensar, mira, ese tipo se toma un Six el solo, un 24, no sé, la cantidad de cerveza que sea, y se ve como admirable, pero realmente se está autolesionando. En cambio, el que se corta, o sea, es una conducta directamente cortarse, ninguna de la gente lo ve admirable, o sea, lo ve como pobrecito. Y quiere llamar la atención. Exactamente. Entonces, algo que me llamó la atención cuando te pregunté qué señales tienen estas personas, y me comentabas, son las más alegres, las que andan a lo mejor y cantando, que tú dices, hacen, no sé, muchas cosas y muestran gran felicidad,
Pero ¿por qué si realmente, o sea, llegan a autolesionarse? Es porque en el discurso social, o sea, en general la población, lo único que se acepta, y ellos lo entendieron así, lo único que se acepta es la felicidad, el resto de las emociones no. Inclusive, si yo te presento y te traigo una persona acá que esté triste o que esté muy, digamos, deprimida, Desanimada. sí, desanimada, triste o enojada, de pronto que tú le vas a decir, no estés triste, la vida es bonita. Entonces ellos ya se cansaron de ese La discurso. vida es bella. Sí, sí. Y ellos ya se cansaron de ese discurso. Ya se cansaron de que les digan de que tienes que disfrutarlo cuando realmente les pesa mucho. Entonces, ¿qué demuestran para que ya no les preguntes nada y para pasar desapercibidos? Pues una alegría. También es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. Convierte la emoción en algo totalmente contrario para que pasar desapercibido, no como una forma de negar lo que están sintiendo. Pero lo vemos, por ejemplo, en la película de Intensamente, ¿no? Alegría es como la que tiene el control de todo, Todo. pero y se le hace menos a la tristeza, pero no es así, o sea, es parte de nosotros también. Y en esta cuestión a la persona no le cuesta como más trabajo el llevar su día a día, o sea, estar, por así decirlo, fingiendo una emoción que no tiene. Sí, por eso se corta. Porque ya no aguanta, ya no soporta estar manteniendo esa alegría todo el tiempo, se corta, desahoga y otra vez a seguir siendo alegres y risueños y felices, ¿no? Con su mascarita, por así decirlo. Así es. Y otra forma de detectarlos, ¿cuál sería? En general de Cutin o de cualquier autolesión. De cualquiera. Bueno, el aislamiento es muy importante, la felicidad, o sea, la felicidad de forma muy exagerada, y tal vez el ser serios en algún momento, ser serios con respecto a sus emociones, porque ellos pueden ser muy amigueros, pero nunca te cuentan que están tristes o que están pasando algo. Siempre traen su cara bonita y aquí... Vida perfecta. Y están, de hecho tienen muchos amigos o suelen tener amigos muy deprimidos, muy tristes, amigos que están pasando por muchos problemas. Como ellos se sienten realmente. Sí, para, digamos, yo no lo puedo sentir, pero lo veo en ti, te entiendo perfectamente, pero yo siempre voy a estar feliz y contento. Feliz y mi vida es perfecta, está solucionada. Me vino a la mente otra forma de autolesionarse y es morderse la parte de adentro del cachete, que Miren. también es muy frecuente. O la lengua Miren, y los labios. órale. ¿Y de qué forma podemos ayudar a estas personas? Lo mejor, digamos, si están dentro de nuestro grupo, es decirles que las podemos escuchar cuando ellos lo necesitan. Ser lo más posible neutros. ¿Qué quiere decir esto? No decir de que, ay, no pasa nada, no tiene nada que ver, ¿para qué te haces eso? Eso no conviene decirlo. Tienes que, pues, escucharlos nada más en el momento que quieran, que quieran hablar. Y pues de alguna manera también invitarlos a ser partícipes, estas personas, de actividades deportivas, de actividades artísticas, de actividades escolares, para que por ese medio también puedan descargar algunas emociones, ¿no? Pero que sea como más de pasatiempo. No es lo mismo, por ejemplo, venir a estudiar, porque es bastante presión y bastantes Sí. emociones y te enojas con los maestros y que tu equipo no completó la tarea y etcétera. Y es que no trabajaron, y es que yo lo hice todo, y es que... Sí, digo, al final ya aquí se está desahogando y eso es importante. Al final de cuentas no, digamos, no desde esa manera, sino más bien, por ejemplo, quiero escribir una carta. Y a lo mejor se lo escriben a ellos mismos, está bien, esa forma, actividad, digamos, académica. O me quiero aventar a leer un libro por gusto nada más, ¿no? No porque se tenga que cumplir o no porque se tenga que mandar un maestro. Y lo artístico igual, ¿no? Si quieren bailar y cantar, bueno, que lo hagan. De esa manera puede ayudar mucho a desahogarse. Tanto distracción como desahogarse. Y claro, es evidente que recomendarles terapia psicológica, ¿no? Porque... digamos, puede ayudar, pero hay casos en los que ya no es suficiente, digamos, lo artístico, lo intelectual, lo académico, y pues se tiene que acudir a terapia. Bueno, es que está muy buena la información, la verdad. Y yo creo que si tú tienes a alguien que conoces, sabes, o has detectado que se aísla, por favor ayúdalo, acércate con él. Yo fíjate que antes de entrar a clases empecé a ver mucho una imagen en Facebook que decía que si tú regresando a este ciclo escolar veías a un compañero que estaba callado, aislado, no estaba con nadie, te acercaras a él porque probablemente un problema tenía.
Pero yo creo que muchas veces también esto se convierte en bullying, como que, ajaja, estás solo, o no sé. Entonces mejor de burlarte o de hacer este tipo de cosas, acércate y ayúdalo, porque realmente no sabes la situación por la que está sucediendo y que, como qué consecuencias podría tener esto. Bueno, antes de eso, no solo con ellos, es decir, por ejemplo, los primeros lugares sufren mucho, créeme, sufren mucho los primeros lugares, pero lo peor es que lo hacen en silencio. Por ejemplo, el que deja materias, pues ya todo el mundo está ahí y sabe que anda algo mal, ¿no? Pero el de primer lugar nadie se da cuenta que está sufriendo. De hecho piensan que, oh, bien inteligente, todo lo saca bien y demás. Y no es cierto, o sea, realmente padece de mucho. Y poca gente le interesa hasta que ya, no sé, terminé la generación y sacó, digo, me pasó desde experiencia de cuando estuve estudiando en la facultad, el primer lugar, sí, todo el mundo de que, ay, es muy buena y todo, y al final resultó que, bueno, estaba el último semestre, estuvo medicada por ansiedad, porque estaba todo el tiempo estresada por sacar el primer lugar, ¿no? Entonces, o sea, todos sufren, ¿no? Todos sufren, pero a veces los menos notables son los primeros lugares. Entonces, ¿cómo afecta esto? Pues puede afectar en lo académico, en lo social, en lo familiar, en lo económico, porque, digamos, es un problema que afecta en todas las circunstancias y en todos los ejes de las personas, ¿no? Me gustaría explicar algo de forma muy dinámica, cómo es que pasa esto. A ver. De la autolesión en general. En algún momento de nuestra vida se genera una culpa. Para los psicoanalistas, pensar en culpa hacemos referencia a un conflicto con los padres. Algo que va en el orden del Edipo, le mencionan. Algo que va en el orden de los padres. Entonces, esta culpa, en vez de ser expresada por medio de palabras, se calla. Y este callar o este no hablar, genera una cierta culpa. Pero esta culpa, a diferencia de otro tipo de culpas, por ejemplo, que es de que la culpa donde le dices al otro que él tuvo la culpa, o la culpa donde, bueno, sí, asumo mi culpa y entonces voy a hacer algo para repararlo, o esta culpa que se calla. Y esta culpa que se calla, genera dos miedos, ¿no? Uno es el miedo a no ser escuchado o el miedo a ser callado. Y estos miedos no se manifiestan de que, uy, qué miedo, no me van a escuchar, o qué miedo que me callen, ¿no? Sino más bien estos miedos se manifiestan en autoagresiones. Este miedo a no ser escuchado, el miedo a no ser callado, termina manifestándose en una autoagresión. Entonces es una culpa no procesada, es una culpa que no se pudo liberar por medio de la palabra, que tampoco se desplazó para echarle la culpa a alguien más, y tampoco fue una culpa que se reparó, sino más bien fue una culpa que se quiso reprimir, y entonces aparece por miedos, los miedos a no ser escuchado, o el miedo a no ser escuchado o a ser callado, lo que llevó entonces que la persona cayera en una adicción, y de allí tomar cuál de las 4 que acabamos de mencionar le funciona mejor, ¿no? Habrá personas que le funcione el alcohol, por ejemplo. Y sin haberlo intentado, el saber si iba a ser callado o escuchado fue como que la opción. ¿Se puede decir que es como una salida rápida, una puerta falsa? Más bien es como la única puerta que encontraron. Ok. Por ahí, digamos, desde conceptos de la PNL, que es programación neurolingüística, menciona que nadie comete errores, sino más bien fue la mejor respuesta que se pudo dar en ese momento. Entonces, los que realizan este tipo de autolesiones, la mejor manera que encontraron para afrontar algo es de esa manera. Mira, qué interesante. También, bueno, ya estamos en la recta final del programa, pero quiero invitarlos a que si ustedes conocen a alguien, tienen algún amigo conocido, busquen ayuda. Y si tú conoces a alguien, ¿es preferible hablar con los padres? No es preferible, digamos, los padres tienen que estar notificados en algún momento, pero es preferible que mejor acudan primero a terapia, que antes de que le menciones a los padres, porque vas a perder la confianza, por ejemplo, de tu amigo. Ya tu amigo no te va a contar si lo va a seguir haciendo, no. Claro que hay que tomar cartas también en el asunto, pero lo más recomendable es como qué vamos a hacer, involucrarse en la situación, qué vamos a hacer para que puedas salir adelante o para que te sientas mejor, ¿no?
No precisamente decirle, ya siéntete bien, nosotros te queremos, lo que acabas de mencionar. No estás solo, mira esto, lo otro, las Sino típicas frases. más bien, ¿qué vamos a hacer? No, inclusive dice, yo te pago la terapia, la sesión, ¿no? Ahí está, como buen amigo, yo te pago la terapia. Y digo, para ser parte de esto, nosotros normalmente en la terapia, en la consulta, cobramos 300 pesos por sesión, pero si ustedes dicen que vieron el programa, les dejamos la sesión en 200 pesos para ser Ahí partícipe está. de aquí del TEC de Nuevo León. ¿Qué les pareció? Un excelente acá, una promoción para que la aprovechen. Igualmente aquí en el Tecnológico de Nuevo León contamos con asesoría psicológica, y si no eres estudiante de aquí, una excelente opción, ya como comentaban aquí en los comentarios, un excelente psicólogo. Y pues, excelente, gracias por estar aquí, y déjanos tus contactos, mencionas tus redes para que las personas te sigan y estén al pendiente. Al igual ya saben, un descuento por haber visto el programa. Sí, un descuento. Nos pueden seguir por Facebook en Sanamente y Sanamente Vaquerías. Igual mi fanpage de personal, que es psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega. Y de la misma forma, les dejaríamos aquí en los comentarios el teléfono y la dirección de cualquiera de las dos ubicaciones. Igual en la fanpage viene, y pueden mandar inbox para más informes. Y también, de paso, aprovechando para invitarlos a un taller que estamos organizando, que se llama Interpretación de los Sueños. Está basada en las obras psicoanalíticas de Sigmund Freud. Interpretación de los Sueños. Va a ser en el consultorio psicológico de Sanamente, que está en la colonia Santa María. Igual pueden revisar ahí la página de Sanamente, lo van a encontrar, o igual en psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega en Facebook, para que nos sigan y estén atentos del inicio. Es en 2 semanas, así que bueno, pueden seguirnos por ahí si están interesados en este taller de interpretación de los sueños. Es que ya saben las redes sociales para que lo sigan y estén al pendiente. También he visto que tienen diferentes promociones para que aprovechen y estén al pendiente de cada una de las redes sociales, tanto de Radio Tec NL como del psicólogo aquí Miguel Miranda. Y muchas gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima transmisión el viernes. No se lo pierdan, que tendremos 2 invitadas que ustedes ya conocen y que ya estuvieron aquí. Así es que nos vemos. Muchas gracias por estarnos viendo y hasta la próxima.